Bien, empezamos con la entrevista de hoy aquí en Radio Canal Identidad, en la web rci.com.p. Vamos a tocar un tema que yo lo he estado siguiendo hace mucho tiempo y buscando quién sea la persona que puede tocar este tema. Es la educación superior, pero el acceso a esa educación para gente con discapacidad. La discapacidad es una condición humana que requiere nuevas formas de interpretarse y de actuar socialmente. Hay instituciones que deberían actuar, no solamente instituciones del Estado, sino instituciones educativas que deberían brindar una educación de calidad para la gente con discapacidad. Estamos ahora en la entrevista de hoy con Emma Barrios, es la directora de la modalidad semipresencial y a distancia de la Universidad Continental. ¿Cómo estás, Emma? ¿Cómo está, Rafael? Qué gusto estar aquí. A ver, tú me atreves a unas cifras, números y todo. ¿Por qué es tan difícil el acceso a la educación superior? No hablemos de colegios, a gente con discapacidad. Discapacidad motriz, visual y todo tipo de discapacidad que puede haber. Exacto. Sí, mira, hoy en el mundo hablamos ya desde hace décadas de educación para todos. Eso nos plantea que realmente nos tenemos que abocar a aquello que ha sido el problema fundamental, es que nuestro modelo educativo no necesariamente consideraba la diversidad de poblaciones que existen en nuestros países, ni aquí ni en otros países. Claro. Entonces, lo que estamos haciendo es generalmente aprender de las mejores prácticas, estudiar cuáles son realmente las restricciones por las que pasa esta población y plantear soluciones para ello. Cuando tú hablas de las mejores prácticas, pensamos en, por ejemplo, niveles socioeconómicos, niveles de pobreza, pero no pensamos en niveles de discapacidad. Exactamente, sí. Entonces, justamente lo más interesante y que llama la atención en nuestro país es que en promedio, en zonas rurales, solamente 14 de 100 personas con discapacidad accede a la educación superior en zonas urbanas. Y en zonas rurales, 2 personas de cada 100 acceden a la educación superior. ¿Por qué es esto? Cuéntanos. Correcto. Mira, el principal problema está que todo el sistema educativo no está preparado para esto, por un lado. Por eso es que si tú no pasas el nivel inicial, tu primaria está también probablemente con menores probabilidades de éxito. Igualmente si no la secundaria, no puedes ir a estudios superiores, ni a institutos, ni a universidades. Si no pasa la secundaria. Si no pasa la secundaria. Entonces, es parte del sistema educativo, pero es toda la sociedad que todavía no está orientada a eso que es nuestro principio y el concebir que realmente todo el mundo tiene derecho a la educación. Claro, pero nosotros estamos un poco retrasados en el tema de la discapacidad y considerar a los discapacitados en este tema. Porque recién hay leyes que se han aplicado, creo, hace 10 años, 15 años, para acceso a universidades o centros superiores a los discapacitados, que para muchos de ellos es una carga y gasto de inversión. Hacer una rampa, mejorar los baños para discapacitados, los accesos, la distancia. Todos esos son problemas para gente con discapacidad, que no es un tema económico, de repente no puede llegar o no tiene acceso, o ciertos lugares de educación de repente no los admite porque saben que van a invertir en ellos y no saben si van a durar o no. Exactamente. Sí, mira, a nivel de infraestructura sí ha habido un reconocimiento muy grande respecto a las normas que ahora son prácticamente obligatorias. Tú no puedes hacer ningún edificio público, ni siquiera un condominio, ni siquiera un edificio, si no está pensado para personas con discapacidad. Eso ya es un gran avance, ¿no? Ahora, que se vaya cumpliendo es un asunto que estamos en proceso. Pero fíjate que ahí es un tema más de paradigmas que tenemos. Te cuento un caso, un colegio profesional, en el cual nuestros alumnos, porque siempre hay gente muy proactiva que no solamente estudia, sino que tú le cuentas que hay un curso o que hay una charla de actualización en su colegio profesional y asisten. Bueno, colegios profesionales que hacían sus cursos y sus eventos en el 5º piso, y nuestros alumnos, personas con discapacidad, que consultan cómo pueden hacer y que piden lo que es totalmente legal y correcto y corresponde, que es la adecuación razonable, que pasen el evento al primer piso, ¿no? Y no lo hacen.
porque hay un tema de paradigma de que, bueno, es tu problema si tú no puedes acceder. No es que yo me tengo que adecuar, no es que las instituciones, no es que el Estado, no es que la educación superior no está pensada para todos. Entonces, de eso se trata. Mira, y ese es un tema de infraestructura que a todos nos beneficia, a todos nos pasa que entramos a un edificio y vemos rampa en lugar de gradas. Muchos preferimos la rampa porque es más cómodo. Entonces, claro, lo que es bueno para las personas con discapacidad es bueno para todos, eso lo tenemos que ver. Pero también pensando ya en la propuesta educativa, en el modelo educativo. Eso quería ir. ¿Cuál es el modelo y cómo se debería adecuar la metodología en función a estas personas con discapacidad? Porque me acuerdo que el gobierno anterior hablaba de inclusión social. Correcto, sí. ¿Y cómo ustedes plantean el tema de la inclusión a las personas con discapacidad en la educación? En efecto, el tema es inclusión, es considerar que realmente todas las personas tenemos derecho a la educación. Por lo tanto, si tú tienes alguna condición diferente que la mía, tengo que pensar mi programa educativo, tengo que pensar mi metodología educativa y tengo que pensar mis recursos para brindarte ese acceso a la educación. Entonces, fíjate que aquí tenemos una ventaja muy importante quienes estamos trabajando en educación a distancia. La educación a distancia hace décadas en el mundo, las más grandes universidades como la Open University o la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España o las principales universidades que tienen no solamente miles, sino cientos de miles, y si hablamos del Asia, millones de alumnos, justamente nacen para dar ese acceso a la educación superior a sus ciudadanos. Entonces, la tecnología ha ido cambiando. En su momento, una radio como esta, claro, podía hacer un excelente trabajo de formación. Hoy la tecnología nos permite tener otro tipo de recursos. Claro, estamos saliendo por redes sociales y nos ven desde el smartphone, nos ven en la computadora en tiempo real. Tal cual. Entonces, si yo utilizo esa tecnología para informarme, ¿por qué no la puedo usar para educar? Entonces, para eso existen efectivamente muchos estudios y mucha tecnología educativa desarrollada para desarrollar recursos y enfoques educativos, metodologías educativas, para que se brinde ya no solamente una educación similar o como si estuvieras en la presencial, sino que hoy en el mundo la educación online a distancia con las nuevas tecnologías de la información nos permiten superar ese paradigma del igual. No, ahora puede ser mejor. ¿Por qué puede ser mejor? Porque puede ser personalizado. Así es. Que entonces, tienes un profesor al frente que te dicta a través de una cámara, a través de la computadora, y lo ves. Exactamente, no solamente que lo ves y puedes interactuar con él, sino que tienes otra ventaja. Es que si tú y yo estamos en una clase presencial y nos perdemos ese día, esa clase, a esa hora, pues, la perdiste. Mientras claro, que en estos enfoques, tú lo que puedes es volver a ver la clase, puedes repasar la clase. ¿Cómo controlas la asistencia cuando es un tema de modalidad virtual? Imagínate que tú sí puedes ver ahora cuántas personas hay conectadas. Vivo, claro. Entonces, todo el tiempo se puede ver esto a través de plataformas, que hoy también son los LMS, cada vez más desarrollados, ya no solamente para disponer recursos como si fuera la web y que tú leas, sino que puedes interactuar. Y no solamente puedes interactuar, sino que puedes pasar, ver exactamente lo que está pasando, a qué hora se conecta, qué material leyó, qué material no leyó, y ahí depende del modelo educativo de la universidad. Y hasta las evaluaciones se hacen. Que lo acompañas, efectivamente. ¿Y qué carreras, ¿qué carreras de modalidad virtual tiene tu universidad para la Universidad Continental, después de una experiencia de 27 carreras universitarias, decide lanzar. 20 años ustedes. Estamos cumpliendo 20 años. Tenemos 20. Nos hemos ganado 20. Bien. Después de esta experiencia, como te decía, lanzamos 8 carreras a distancia y 4 más semipresenciales.
particularmente estamos hablando de ingeniería industrial, ingeniería empresarial, derecho, psicología, contabilidad, administración y gestión pública, que es una carrera también tremendamente novedosa, ingeniería de sistemas. Esas las tenemos en modalidad a distancia, que hoy en realidad por la regulación y la legislación es semipresencial. Eso te quiere decir, como una ley que supuestamente es inclusiva, y hay gente que por distancia o por el tipo de discapacidad tiene que ir 50% presencial y otro a distancia. O sea, efectivamente. ¿Cómo vas con eso? Creo que un poco es contradictorio. Totalmente. O sea, el mismo razonamiento que tú haces lo hacemos todos. Claro. Entendemos que cuando se puso esa restricción de exigir que el 50% del programa sea presencial, parte de básicamente no conocer a las poblaciones para las cuales principalmente están dirigidas estas tu universidad puede modalidades. Estar en Lima o puede estar en Huancayo, pero puede asistir por virtual una persona que está en la selva. De eso se trata. Claro. Fíjate, la mayoría de las personas que no acceden a la educación superior, porque tú sabes que nuestro país todavía está por los 30 y picos de personas que acceden a la educación superior, ya sea de institutos o de universidades, mientras que los países más competitivos, los países desarrollados, están entre 60 y 70% que accede a la educación superior. O sea, realmente nuestro país va a ser más competitivo, como son los países desarrollados, cuando más gente accede a la educación superior, porque somos una población más educada, con mejores capacidades. Bueno, eso que realmente es una restricción, es una restricción para esa realidad de dar acceso, el que tú le pongas que tiene que asistir 50%. ¿Por qué? Porque cuando tú preguntas, y eso está en los estudios de Ponte en Carrera, hay mucha fuente de información sobre eso, las personas desertan de la educación superior o no llegan a la educación superior porque tienen que trabajar. Claro. Entonces, si no reconocemos que las personas en nuestro país, desde muy jóvenes, tienen que trabajar y estudiar para seguir desarrollándose, entonces vamos a seguir esperando que sean estudiantes a full time. Entonces, no es aceptar la realidad que existe en el país. Entonces, este tipo de modalidades, como te digo, no es peruana. Esto existe en el mundo para reconocer esa diversidad de poblaciones que primero no solamente tienen que trabajar y estudiar, y hoy las oportunidades están fuera de Lima, por ejemplo, ¿no? Nosotros tenemos muchos alumnos domiciliados en Lima, pero que tienen que ir a Ancash, porque ahí están las empresas mineras, o que tienen que ir a Cusco, que tienen que ir a diferentes ciudades de la selva, porque ahí están las empresas petroleras, donde hay trabajo. Entonces, el tener que venir a unas clases, a una determinada sede presencial, realmente es no reconocer esa realidad hoy que demanda el país. Pero igualmente, el tema de un desarrollo descentralizado. Nosotros se supone que estamos en un país que intenta descentralizarse para que las capacidades y la capacidad económica esté también distribuida en el país. Bueno, y aparte, estamos en el año 2018 y tiene que haber oportunidad para todos. Tiene que haber oportunidad para todos. Acceso a internet todos. Para todos. ¿Cómo hacer una clase virtual si donde vives no hay internet? Por ejemplo. O wifi gratis. Por ejemplo. Entonces, los ciudadanos estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Las regiones los empresarios están haciendo un esfuerzo muy grande por crear empleo, pero esa población que accede a ese empleo no puede paralizar sus estudios empleo, y sus expectativas de desarrollo. Oportunidad laboral para la gente que estudia de manera virtual y son discapacitados. Ustedes le consiguen los trabajos, si lo consigan, hay una bolsa de trabajo, hacen el chequeo post, porque no solamente es darle trabajo, pero hay que evaluarlos si están cumpliendo, van, asisten o trabajan en su casa, lo hacen bien o mal. Sí. ¿Cómo hacen ustedes ese tema? Hoy tenemos diferentes realidades, ¿no? Por un lado, tenemos la universidad tiene una bolsa de trabajo, de hecho, en la región central, donde somos muy fuertes, prácticamente los alumnos salen con trabajo. A nivel nacional, esto esperemos que se siga dando. No obstante, ya enfocándome en personas con discapacidad, la verdad,
sí nos encontramos con ese problema de que les exigen unos niveles de asistencia, por ejemplo, para las prácticas profesionales, Claro. sin reconocer que realmente para una persona, por ejemplo, que se maneja en silla de ruedas, no puede tomar un transporte público. Claro. Luego, no necesariamente tienen las condiciones, como tú decías, de infraestructura para trabajar. Entonces, o para personas ciegas, tienes que tener unos softwares determinados. Claro. Entonces, o para personas sordas, igualmente hay determinados tipos de trabajo. Entonces, todos nos estamos adecuando para eso y nosotros estamos tratando de apoyar en lo más posible a nuestros alumnos y exalumnos en ese sentido, y obviamente les estamos haciendo el seguimiento. De tal manera que es muy importante que no solamente las universidades estamos adecuando nuestros recursos, tenemos realmente recursos maravillosos para pensar que si yo hago un texto, si yo elaboro un manual, que es un manual que tienen mis alumnos para poder estudiar, ese manual tiene que ser accesible, de tal manera que lo pueda ver. Si yo hago un vídeo, si yo doy como fuente de información a mis alumnos un vídeo, ese alumno tiene que estar pensado para personas sordas también, ¿no? Entonces, ese esfuerzo que se está haciendo, creo que es un esfuerzo que tiene que ser de todos, también de las empresas que puedan adecuarse a esta nueva realidad para que realmente seamos un país más democrático, ¿no? Y a nivel me mandaron en la ayuda de memoria que tenía de ustedes, también tienen el tema de ranking de las universidades, que están en un buen sitio ustedes, ¿verdad? Como La universidad. verdad que es muy satisfactorio que teniendo 20 años en el ranking de 20 América años Economía, no es nada, como dice la canción. 20 años para este mundo en el Claro. cual realmente el conocimiento tiene siglos y siglos, realmente nos da mucha satisfacción estar entre las 10 primeras universidades privadas del país, entre las primerísimas de los que somos de fuera de Lima, por ejemplo, Claro. y que ya tenemos una oferta nacional, porque nuestra visión es nacional, y estar pues en el puesto 13 a nivel nacional, incluyendo las universidades públicas y las universidades privadas, que como sabemos también el nivel de competencia experiencia y de es competencia alto. es sumamente alto, ¿no? Bueno, yo te felicito, Emma, por ese tema. Ustedes están en un tema de una educación superior inclusiva que beneficia a mucha gente. ¿Y cómo hacen para acceder a ustedes? ¿Dónde los ubican? ¿Cómo es ese tema? Sí, mira, la página web www.continental.edu.pe, ahí usted puede seleccionar, si quiere seleccionar por carreras, pues ahí le sale el menú de las carreras que ofrecemos en modalidad semipresencial, pero que puede usted elegir los programas de gente que trabaja y puede elegir entre los programas que son del programa a distancia, donde realmente si usted no tiene posibilidades de asistir en un horario regular, ya sea fines de semana o en las noches, nosotros le apoyamos y nos encargamos de que usted no se pierda nada, no se pierda las clases, y por eso es que mantenemos ese programa de manera muy firme y de verdad muy contentos, porque tenemos unos reconocimientos también de calidad de muchas instancias, no solamente nacionales e internacionales, que creemos en que la educación de calidad tiene que ser para todos. Muy bien, ha sido Emma Barrios, la directora en la modalidad semipresencial y a distancia de la Universidad Continental. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Rafael, encantada. Interesante el tema. Y de inclusión vamos a pasar a un corte y ya venimos con más entrevistas.